lo que está ocurriendo cuestiona el orden construido después del fin de la Guerra Fría. Esos son 30 años. Lo que está ocurriendo cuestiona el orden de la post-Segunda Guerra Mundial, que estableció la creación de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y todas las características. Estamos hablando de 80 años. Pero también cuestiona el orden que emergió de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial de Inglaterra, que generó un nuevo mundo. Eso está siendo cuestionado. Estamos hablando de 250 años. Pero también cuestiona la democracia originada en Grecia hace 2500 años. Entonces fíjate en medio de qué tsunami estamos viviendo y que por supuesto no nos damos cuenta porque lo que estamos preocupados es de cuánto vale el pan, si tenemos tomate, cuánto aumentó el colectivo. Como estamos imbuidos de una dinámica de sobrevivencia muy fuerte, no nos damos cuenta que estamos viviendo de un tsunami en 4 dimensiones que te acabo de mencionar, que están ocurriendo cambios tan trascendentales que supera lo estrictamente coyuntural, supera lo estrictamente del corto plazo, sino que efectivamente estamos viviendo cambios estructurales, cambios de largo plazo, que bueno, el presidente Xi Jinping dice nunca antes visto en 100 años. Yo creo que es mucho más. Así yo veo el mundo. Yo lo veo en medio de un proceso de transformación profundo en varias capas que cuestionan varios segmentos de la construcción de la vida, del Estado y de la sociedad. Y efectivamente, en Occidente se construyó un modelo político que tiene ya una duración de 2500 años, el modelo de la democracia, que bueno, ha ido evolucionando, no vamos a hacer ahorita la historia, pero ha ido evolucionando a esta democracia representativa que se ha pretendido erigir en el sistema político universal válido para todos los países. Eso ya hoy está en cuestionamiento. ¿Cuánta gente en el mundo cree en la democracia? ¿Cuánta gente participa en las elecciones? ¿Por qué en las elecciones en Europa, en África, en América Latina, en todas partes, los niveles de abstención son cada vez mayores? Porque ya la gente no cree en ese modelo. Ya no cree en el modelo de representatividad política, está en crisis la representatividad. Entonces, sin cuestionarlo la democracia, porque esencialmente la democracia es el gobierno del pueblo, evidentemente hay que repensarla, mejorarla, y frente a eso hay una resistencia a los poderosos, porque finalmente ese modelo es el que garantiza la supremacía en el poder de los que tienen. Ese modelo está en crisis. Aquí lo que ocurre casi siempre es que los perdedores dicen que hubo fraude. Y eso te muestra la expresión de un sistema putrefacto. Entonces, la suposición de la democracia de la democracia representativa occidental como sacrosanto paradigma universalista es una mentira. Eso se está cuestionando. Y eso es cuestionar el orden que se generó en Occidente, en Grecia. Ya te dije, no es el orden del Oriente, no es el orden de China, ni el de Japón, ni el de África. Es el de Occidente. Entonces, el concepto de la democracia tal como se concibió hace varios siglos y milenios, ya hoy no sirve. O sea, hay una búsqueda, un cuestionamiento y hay una búsqueda de un nuevo modelo político que finalmente tendrá que ser adaptable. O sea, suponer que hay un modelo político que pueda ser válido para todos los países del mundo, para todas las civilizaciones, eso es un absurdo. Eso se está cuestionando. Ese es el primer nivel. Si alguien puso en claro la pandemia, es que la vida no es el principal objetivo del capitalismo. Primero está el lucro y la ganancia. Y si se tienen que morir, el país más poderoso del planeta, se murieron 1.200.000 personas. Sí. El opuesto a esto es China, donde murieron 80.000, teniendo en un país con la cantidad de habitantes 5 veces más o 6 veces más habitantes que en Estados Unidos. El segundo nivel,
el del sistema capitalista, que se genera en lo económico a partir de la Revolución Industrial y en lo político a partir de la Revolución Francesa, que consagra el liderazgo de la burguesía como clase transformadora y revolucionaria frente a la existencia del poder monárquico. El republicanismo, el cuestionamiento de la monarquía como representante de Dios en la tierra, la existencia de poderes, eso se está cuestionando también. O sea, por favor, en este momento vamos a hablar de separación de poderes. ¿Qué separación de poderes hubo en Brasil cuando el gobierno le dio órdenes al Poder Judicial? Ya está demostrado, para que vendieran preso a Lula. ¿Qué separación de poderes hay en Estados Unidos cuando sabemos que todos los parlamentarios son multimillonarios que funcionan a partir de los intereses corporativos de las grandes transnacionales y que lo mismo le dan órdenes a un representante, a un senador, que a un magistrado del Tribunal Supremo, y que en función de las correlaciones de fuerza cuestionan o no cuestionan a Trump, cuestionan o no cuestionan a Biden en un juego político? Entonces, ¿de qué separación del poder? La alternabilidad. ¿Cuál alternabilidad hubo? La reina Isabel fue jefe de Estado 70 años. ¿Por qué no se habló de la alternabilidad? La señora Merkel fue 3-4 periodos. Sí. Y el propio Estados Unidos, cuando Estados Unidos tuvo en crisis, en la crisis del 29 del siglo pasado, en el año 32 eligieron al presidente Roosevelt y lo reeligieron en el 36, en los prolegómenos de la guerra, lo reeligieron en el 40, ya casi cuando la guerra ya se había desatado en Europa, y lo reeligieron en el 44 cuando Estados Unidos estaba en la guerra y no siguió porque se murió. Pero entonces, ¿dónde está la alternabilidad? Ahí no va la alternabilidad. La alternabilidad es para nosotros. Cuando hay un gobierno que no es del agrado de ellos. Eso es otra gran mentira. Y todas las otras mentiras que se han construido, la libertad de prensa, por favor, ¿cuál libertad de prensa? Sabemos que la libertad de prensa es la libertad de los dueños de los medios de comunicación que imponen construcciones editoriales a partir de los intereses también de los poderosos. Entonces, este tema cuando se habla de los derechos, se está hablando de los derechos civiles, porque el derecho humano más importante es el derecho a la vida, que es cuestionado todos los días por el capitalismo. Cuestionado, por ejemplo, en la pandemia, cuando el derecho a la vida, que es el derecho humano número 1, se puso en un segundo plano en función de los intereses de lucro y de ganancia de los grandes laboratorios. La gente dice, bueno, pero es que ha habido un retroceso económico en China. Claro que lo hubo, porque metieron a toda la gente en sus casas a protegerla. En Estados Unidos no, los combinaron a trabajar y que se murieran. ¿Quiénes se morían? Ningún rico iba a trabajar, se quedaba en su casa, porque además tenía una casa con 2.000 metros cuadrados de jardines, en que en la realidad no estaba encerrado como pudimos estar tú y yo, que estábamos en un apartamento. Exactamente. No, yo lo sé. Y saliendo simplemente a comprar la gaseosa o la comida. Digamos. Por eso. Durante semanas. Eso lo vivimos y no estamos hablando de nada extraño. Te ves enfrentado a la dictadura del Consejo de Seguridad frente a la democracia de la Asamblea General. ¿Qué se impone? La dictadura. La Asamblea General es un dibujo hermoso de lo que debería ser el mundo, pero no es. El tercer nivel, que es el nivel del sistema construido al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se construyó un sistema que tiene su soporte en las instituciones de Bretton Woods, que emergieron en el año 44, y del sistema de Naciones Unidas, que emergió en el año 45 en San Francisco, que respondían a una realidad. Esa realidad era que los miembros del Consejo de Seguridad, que tienen derecho a veto y que finalmente estamos viviendo en una dictadura mundial en la que 5 países imponen las normas, y todo el resto es puro engaño. La Asamblea General de las Naciones Unidas, todos los años van los presidentes a la Asamblea General y hablan, hablan 100, 150 presidentes y primeros ministros de la Asamblea General. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve si todos los años, lleva más de 25 años que se vota el bloqueo a Cuba y hay 2 países, Estados Unidos e Israel, que votan en contra, 192 a favor, y se sigue manteniendo todo igual y no puede pasar nada? La Corte Penal Internacional es algo para los pendejos. Cuando la Corte Penal Internacional ha fallado
Por ejemplo, falló a favor de Nicaragua en contra de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Nada. Pero si fallan en contra de un país del sur, te persiguen, te acosan, te aplican sanciones. Entonces, ese sistema no sirve. La Organización Mundial del Comercio, un organismo de Naciones Unidas para garantizar el comercio mundial. Como les decía ahorita, 38% de la población mundial vive bajo sanciones. ¿Qué Organización Mundial del Comercio regula eso? Eso es ilegal. Las sanciones son ilegales. Son medidas coercitivas unilaterales tomadas por un país para imponer una decisión política. La Organización Mundial de la Salud no fue capaz de enfrentar la pandemia porque se impuso la lógica de los laboratorios. La Interpol, que es la policía mundial, está dirigida por un general emiratí acusado de violación de los derechos humanos en su país, con acusaciones en la justicia. La Unión Soviética y terminó el mundo bipolar, hubo una pugna. A ver qué mundo se estructuraba. No había ya mundo bipolar, ya no había guerra fría, pero no se sabía. Y eso, había unos que querían que hubiera un mundo multipolar, que una vez que ya no iba a haber confrontación estratégica, antagónica, y que por tanto gigantescas cantidades de recursos financieros que se utilizaban en la confrontación militar podían ser utilizados para solucionar los problemas de hambre, de miseria, de enfermedades, de agua, problemas vitales. Otros que querían imponer el mundo bipolar. Los Estados Unidos quería imponer un mundo bipolar. Eso se resuelve el 11 de septiembre del 2001 a favor de Estados Unidos. El 11 de septiembre del 2001 el único ganador fue Estados Unidos. Acuérdate que el discurso del presidente Bush del 20 de septiembre del 2001. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. ¿Quién quería estar con el terrorismo? Nadie. Por tanto, había que estar con Estados Unidos. Entonces, fue la imposición de un mundo unipolar por vía de los hechos. Entonces, imponían las cosas a su antojo. Y eso duró hasta el año 2008, cuando empezó la crisis financiera. Y entonces el mundo nuevamente, Estados Unidos no fue capaz de sostener el modelo unipolar. El modelo unipolar comenzó a ser cuestionado, y empezó a ser cuestionado además desde dos ejes fundamentales. El poderío económico de China, que ya se comenzó a manifestar en ese momento, en el año 2008 ya se estaba manifestando con fuerza, y el renacimiento de Rusia de la mano del presidente Putin, que había tomado el poder en el año 2000 y que estaba sacando a Rusia del marasmo en que la dejaron Gorbachev y Yeltsin, que fue humillada, pisoteada, maltratada, excluida. A una potencia no le puedes hacer eso. Entonces, hoy con una China poderosa, hoy con una Rusia poderosa, entonces hoy se cuestiona entonces este cuarto nivel, que es el nivel de lo que emergió tras el fin de la Guerra Fría y del mundo bipolar. Pero aquí, tratando de ser lo más sintético posible, es lo que yo observo en cuanto a cuestionamiento de 4 niveles de estructuración del mundo que se están produciendo simultáneamente, cada uno con su lógica, cada uno con sus variables, cada uno con perspectivas distintas, pero que están ocurriendo y que, bueno, a partir de la pregunta inicial que me hiciste, es la expresión de qué está ocurriendo desde mi punto de vista en el mundo y en el sistema internacional.